estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo. Importábamos 100 barcos de GNL por año. Gracias al superávit energético es mucho menor la importación de barcos. Si levanta un poquito la industria, de 50 a 70%, ya empezamos a escasear la energía. La industria no termina de entender bien, me quiero mover porque entiendo que algo tengo que hacer, pero realmente no entiendo hacia dónde. Hemos vivido lustros con un ibuprofeno entre el costo real y lo que uno pagaba. Veíamos un precio de la energía muy bajo. Cuando Camesa calculó y publicó los precios spot de todo el año, le agarraron como mamá o la cerradura, diría un paisano amigo. Argentina tiene un sistema eléctrico detonado. Hoy el principal insumo de casi cualquier cadena productiva es la energía, solo que no se da cuenta post-mortem. Puede ser que pasemos un invierno más duro, pero se va a incorporar en la cultura de la empresa. Tengo que tener buenos contratos y buenos proveedores. Lo que yo noto, miedo al cuco, decir esto hasta cuánto es real y cuánto no. Tarde o temprano vamos a tener que poner baterías en la red, en nuestra operación, incluso en vaca muerta. Y va a haber un mercado privado atrás del medidor que van a ser grandes tomadores de soluciones de almacenamiento. Un inversor está analizando a largo plazo y lo que busca es señales de precio claras en la normativa. ¿Es Camesa el mejor off-taker o es que no hay mercado para ser off-taker? Argentina tiene la planta industrial de agua pesada más grande del mundo. Tiene una oportunidad energética para transformar energía en valor agregado, pero extraordinaria. Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo. Ustedes saben este streaming de energía que hacemos de Descono Journal para poder discutir sobre la agenda de energía eléctrica. Perdón, hoy de energía eléctrica, se me fue el spoiler por ese lado. Y estamos con Diego Werner, titular de Aires Renewables, una de las principales desarrolladoras de proyectos renovables de la Argentina. Estamos con Nadia Sager, es una habitué, Nadia es una comercializadora de energía, lidera GEIMSA. Y esta vez estamos por primera vez con Juan Bosch, que es el titular de SAESA, es un trader de energía que tiene muchos años de experiencia en el mercado. A ver, cuando decidimos hacer este Dínamo especial sobre energía eléctrica, el disparador fue tratar de entender qué es lo que está pasando con los proyectos de almacenamiento. Hubo una licitación hace 2 semanas que se llama Almazadi. Para los que no están tan familiarizados con el sector eléctrico, es una licitación que buscaba instalar 700 megas de potencia con baterías. Y cuando el gobierno fue a recibir las ofertas, hubo 8.300 megas de ofertas, con lo cual casi 10 veces más o más de 10 veces más de lo que buscaba. Habrá que ver qué hace finalmente el gobierno, si adjudica los 700 megas que había estipulado originalmente o si se anima a pensar y hacer una ronda. Te lo voy a preguntar a vos, Diego, eso si lo ves que está esa posibilidad. Pero antes de entrar ahí, la pregunta concreta para aquel que no entiende bien cómo funciona una gran batería, para empezar a entender si cuando uno va, no sé, por la Panamericana o vas por alguna ruta grande y ves un depósito con un gran contenedor y ves contenedores apilados al lado, decís, che, ¿eso qué es? Bueno, eso es una planta de almacenamiento de energía. ¿Eso está pasando? ¿Cómo lo presentarías, digamos? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nico, por la invitación. A ver, una batería, todos tenemos hoy en nuestro bolsillo una batería, es un celular. Sí. Una batería de alta potencia, que es lo que vos planteaste, es un contenedor de 20 pies. Es lo mismo que tenemos adentro del celular, solo que en un montón de celdas. Un montón de celdas de litio ferrofosfato juntas que suman entre 3 a 5 a 6 megas, que son capaces de almacenar energía por una cantidad de tiempo y luego entregarla durante otra cantidad de tiempo. Estamos hablando de proyectos de 4 o 5 horas, ¿sí? Todavía no estamos viendo esos proyectos instalados, pero ya tenemos la licitación del año pasado de Alma GBA, en donde efectivamente en GBA están empezando las construcciones de esos proyectos. Lo vamos a empezar a ver muy pronto, zona norte, zona sur, muy cercano, que lo que buscan es justamente mitigar esos picos que tenemos de consumo en GBA y en Cava puntualmente. Y ahora lo que se hizo es extrapolar esto mismo, pero a todo el país, o digamos el centro norte del país. Pero digo, para que alguien lo entienda, una planta, ¿qué es una planta de almacenamiento de baterías? ¿Cómo luce de afuera? ¿De qué tamaño? ¿De cuánto? Es lo más parecido a lo que vemos en el puerto, solo que son contenedores de 20 pies, estamos hablando de entre 2 y 3 hectáreas, o sea, no ocupan mucha superficie, no tienen partes móviles vistos de afuera, son vistos contenedores y caminos y alguna subestación transformadora, con lo que la diferencia con el puerto es que no están apilados, digamos, porque los contenedores van libres, pero desde la óptica de lo que vamos a empezar a ver casi todos nosotros cuando recorramos GBA, no vamos a ver nada diferente a contenedores como se ve hoy. Y cuando uno dice, el gobierno buscaba 700 megas, se usa una licitación, Almazadi, para buscar 700 megas de potencia, y de repente vos ves una estampida de proyectos por 8.372, no me acuerdo si era el número. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hubo esa sobreoferta contra un número que era mucho menor, digamos? Calculo que es una suma muy grande de factores. Lo principal que hay que destacar es que en esta licitación, a diferencia de Alma GBA en Almazadi, el off-taker fue Camesa.
Gamesa viene demostrando que Set of Take en Argentina es una garantía. Gamesa hoy es una de las garantías que tiene Argentina como hito de pago. Y no es menor. En Alma GBA fueron Edenor y Edesur, y fue duro la pelea por los contratos, y no fue sencillo. Hoy es Gamesa. Claro, era muy difícil que distribuidoras o empresas más pequeñas del interior firmen contratos, y Gamesa da ese respaldo de vuelta. Esa para mí es una de las claves. La segunda es que hoy el sistema necesita potencia. Hoy hace falta, no sé cuánto, Gamesa debe tener mucho más claro cuánta potencia hace falta, pero entre potencia para abastecer al sistema actual, más potencia para abastecer a lo que vendrá. O sea, hay entre 10 y 15 proyectos RIGI adjudicados. Esos proyectos tienen la exigencia de contratar el 80% de su energía y de su potencia, y su potencia nueva. Sí. Con lo cual, si esos proyectos avanzan, que deberían empezar ya mismo, tenemos que empezar a preparar un sistema con infraestructura para dar respaldo a eso. ¿Tenés medido, digamos, cuánto puede ser? Si tenés la suerte que Argentina pueda encadenar proyectos de cobre, proyectos... El upstream de petróleo tiene una probabilidad de ocurrencia muchísimo más alta, porque ya tenés una inercia y una plataforma de producción. Pero ponele que vos podés encadenar 1 o 2 proyectos de cobre, proyectos de infraestructura, NGLs de separación de líquidos de vaca muerta. ¿Cuál es la demanda que te puede venir por proyectos de RIGI ahí? Te digo, en energía son no menos de 4 o 5 gigas. 4 o 5 gigas en 7 años, ponele. Bueno, hay que ver cuánto tiempo tardan en avanzar, pero están con plazos 2029, 2030, 2031 en adelante, con lo cual el sistema tiene que empezar a prepararse para eso. Yo creo que Gamesa lo ve, empieza con la segunda licitación de almacenamiento, y el mercado también lo ve. Digamos, empezás a tener proyectos mineros que ya empiezan a licitar energía y potencia, empezás a ver proyectos de infraestructura que licitan energía y potencia, con lo cual el sistema también lo ve. Es la segunda licitación que hace este gobierno, y evidentemente hay mucho hambre en el sector energético para participar de este tipo de cosas. Es decir, y ahora abro el juego un poco al resto, y cuando vos licitan energía y potencia, ¿Argentina cuánto tiempo estuvo sin licitar energía y potencia? Para entender y contextualizar, digamos. Potencia no tengo registro, por ahí Juan sabe mejor cuándo fue la última licitación de potencia. Energía, la última licitación creo que fue RNMDI, fue 2023, creo. Y potencia fue la Terconf, que al final la cancelaron. Exactamente. Que no se adjudicó, y antes, no recuerdo si hubo alguno antes, pero estuvieron las licitaciones del gobierno de Macri bajo la gestión de Aranguren, que fueron 10.000 megas. Exacto. Que también vino con renovables y térmicos, ¿no? Sí. Hoy, Nico, lo que se ve, el sistema argentino, hoy con, no sé, un 50% de la industria medio parada, no le sobra nada. No le sobra ni energía ni sobra potencia. Con lo cual, si levanta un poquito la industria de 50, 60, 70%, ya empezamos a escasear la energía. Sobre todo en invierno. Con lo cual hay que preparar eso también. Totalmente. Pensábamos recién ahí afuera, cuando peloteábamos un poco antes de entrar, yo te decía hasta dónde que la Argentina haya tenido un mercado eléctrico tan administrado, tan intervenido por el Estado, digamos, te terminó impidiendo que el sistema sume nuevas tecnologías o esté más propenso a sumar nuevos dispositivos, más innovación. O sea, porque vos dependés que el Estado te haga un llamado, una convocatoria, no es que tenés un mercado que funciona entre privados, entonces un privado puede explorar o puede testear una tecnología. Necesitas que el Estado te convoque a determinado fin. ¿Eso te puede haber incidido o no? A ver, sí, la falta de práctica por todos estos años afecta, y obviamente se perdió mucho know-how y el ejercicio de estos análisis. Lo cual no quiere decir que no hayan hecho ahora los análisis. Las empresas privadas todas están ávidas de invertir y de explorar alternativas y proyectos de inversiones. Pero la nueva normativa todavía le falta mucho de estar escrito, y más allá de que se hacen muchos cálculos, todavía hay mucha incertidumbre y los números no necesariamente cierran. Entonces, estas herramientas que sigue poniendo la Secretaría a través de Gamesa como off-taker, proyectos que se están hablando de confiabilidad adicional que en breve deberían salir, te están impulsando algo que debiera tender el mercado solo a generarlo. Entonces, la duda acá es si era necesario esto o debiera haber habido más señal de precio directamente con los cambios normativos que estaban haciendo y que solo se genera en el mercado. A lo mejor de esta manera lo aceleraron, porque las baterías, por más que a lo mejor solas hubieran podido generarse proyectos con los 9.000 de confiabilidad que les ofrecían y todo, esto lo llevó a otro nivel, por supuesto, que es mucho más acelerado. Cuando vos decís, habría que haber evaluado, sí, tal vez con una señal de precios más nítida, y lo hablamos en algunos capítulos anteriores de Dynamo, el gobierno parece haber diseñado una reforma eléctrica con la resolución 400 del año pasado, de noviembre del año pasado,
que de alguna manera al principio, en el landing, en el aterrizaje, en la puesta en marcha de esa reforma, puso señales de precio a la industria bajos. O sea, Sí. y eso no te incentivó a una contractualización entre el privado. Igual, a ver, cuando uno analiza una inversión, desde el lado de no desde el lado de la demanda, que si querés podría llegar por dependiendo a ver, la estructura energética que tiene la empresa, ¿no? El nivel de análisis que puedan hacer, capaz puede haber empresas que hagan análisis de corto plazo, pero un generador no, un generador está analizando, un inversor está analizando a largo plazo y lo que busca es señales de precio claras en la normativa y en la posibilidad de contractualizar o en una remuneración de parte de los indicadores y los factores que pone la normativa, que ahí capaz no terminaron de ser lo suficientemente buenos como para que se impulsen las inversiones. Entonces, ahí lo que yo por momentos siento, digo, a ver, si a lo mejor mejoraban los números y en vez de salir a licitar, a lo mejor solo el mercado, porque yo te digo, con muchos clientes hemos analizado proyectos y veías que estaban muy justos los números o no daban. ¿Y la restricción ahí del gobierno cuál era? ¿Tarifas? O sea, no poder pasar esa señal de precio más competitiva a tarifas Y bueno, a ver, esto es una opinión mía, obviamente, porque no es algo que está. O sea, vos tenés dos formas de generar estos proyectos. Los convalidás con un contrato o los convalidás con precio para el mercado. Y en este caso lo están haciendo a través de contratos. Totalmente. O sea. Juan, cuando vos lo mirás desde SAESA, y ustedes son los principales traders de energía, y lo mirás desde la óptica del consumidor, del industrial, del gran usuario, digamos, y ves todos estos fenómenos que de repente tenés Alma GBA, ahora tenés Alma Sadi, ¿qué estás viendo del mercado? ¿Cómo se va acomodando a este nuevo escenario? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta primera invitación. Para mí es un honor compartir panel con los compañeros aquí y estar acompañando a Dynamo y EconoJournal. Es una gran alegría. Cumplimos 20 años la semana pasada como empresa, así que muy contentos con eso también. Me gusta mirarlo desde la tendencia. Es bueno recordar que durante muchos años, parece loco, estuvo prohibido comprar o vender energía. Nosotros tuvimos durante más de 4 lustros en Argentina generadores. ¿Qué hace un generador? Adquiere combustible, y si el combustible no lo tiene que adquirir porque es solo viento, adquiere la tecnología y vende ese producido. Pues tenían prohibido adquirir el combustible y vender el producido. Básicamente hubo una suerte de expropiación tácita donde el activo se lo reservó el Estado vía distintas instituciones y le dijo, yo te voy a entregar combustible de un lado, te voy a sacar electrones del otro, o el producido que son potencia y energía eléctrica, y te voy a decir cuánto te voy a pagar por este servicio de fazón. Y esto fue muchos años, entonces no es tan fácil recrear un mercado, porque aun si uno quisiera abrir el mercado, que es lo que ha hecho la 400 en cierto modo, todos estos años de no mercado, de prohibición de mercado, generaron no solo una restricción hacia atrás, restricciones hacia adelante. ¿Quién es el que tiene comprado el combustible? El Estado Nacional, Plan Gas, sea para las distribuidoras, sea para las generadoras. Sí. ¿Quién es el titular de la capacidad de transporte escasa de gas natural? ¿Quién es el titular de la capacidad de transporte eléctrica? Hay toda una serie de condicionamientos que se siguen arrastrando con una inercia y que limitan en gran medida este nuevo esquema de mercados. De hecho, aún hoy, los generadores que existían antes del 2025 pueden comerciar con su energía y comprar su combustible en una porción menor. Gradualmente va a ir creciendo. Entonces, recién estamos dando estos primeros pasos y me parece que explica también, y quiero hacer un contrapunto con Diego porque coincido en su visión, pero la otra parte es contrafáctica. ¿Es Gamesa el mejor off-taker o es que no hay mercado para ser off-taker? Si hubiera mercado realmente libre para ser off-taker, el proveedor de servicios de potencia o de energía, sea vía almacenamiento térmico o lo que sea, ¿prefiere el off-taker Gamesa o prefiere el off-taker mercado? Dejo la pregunta. Yo lo que veo en muchos casos, y creo que el Plan Gas nos va a ayudar a pensar un poco sobre esto, es que prefieren el privado porque es más dinámico, es más fácil la negociación, etcétera. Pero todavía no está listo, no está maduro ese mercado para ser suficientemente atrayente. Pero, y con esto termino, veo que estas licitaciones, y acá siempre tomo enseñanzas de Diego, porque la verdad que no conozco bien los costos de inversión y de operación de las baterías,
que va a haber un mercado privado atrás del medidor, grandes usuarios industriales que van a ser grandes tomadores de soluciones de almacenamiento para bajar el gran problema que tenemos en materia eléctrica a nivel número, precio, y es el cargo de potencia o de capacidad en horario pico. Ese es un gran problema que tiene la industria y creo que la batería tiene mucho por decir en ese mercado privado. Metámonos en ese tema, porque me parece interesante, Anaya también lo hablábamos. Vos venías de precios que en abril estuvieron en la banda de qué valor, digamos, más o menos. ¿Cuándo me decías? En abril. En abril estabas en $40, $50 la energía. La energía más la potencia. $20 más. 15, $20 más. Estabas sí. en $70 más Sí. o menos. 65 Perdón que centavos. los interrumpa, pero Sí. justo lo miré antes de venir para aquí porque estábamos mirando este dato. Sí. Cuando en enero, y decía Nadia hace un minuto, veíamos un precio de la energía muy bajo. Cuando Camesa calculó y publicó los Sí. precios spot de todo el año que está corriendo, dio un veredicto, una visión, monómico, potencia, energía, potencia, transporte, asociados, todo. Cuando uno compara esa visión contra lo ocurrido, Sí. Hace un doble clic ahí. ¿Cuánto? le erraron como mamá o la cerradura, Sí. diría un paisano Bueno, amigo. eso estábamos- Porque es mucho más alto el real que el estimado. ¿Cuánto? El más alto, el escenario más alto. Y eso que llegó el invierno todavía. Y todavía Exacto. no llegó el invierno. Claro. Bueno, O sea, hemos vivido lustros, 5, 4, con un ibuprofeno entre el costo real y lo que uno pagaba. Ahora estamos quitando el ibuprofeno y lo empezamos a sentir. Hay que decir también esto, por eso queríamos hacer este dínamo, porque a veces energía eléctrica no le damos la suficiente bola y se juega mucho ahí. Sí. Cuando Camesa armó la programación estacional, obviamente no sabía que iba a tener una guerra en Medio Oriente, que iba a llevar el precio del GNL a en torno a los $20, que el precio del gasoil iba a estar con un calculado sobre un precio del crudo de $100 y todavía más caro porque las primas son muy caras también, con lo cual hay un desvío muy grande entre lo que programó y lo que está pasando. Lo que no sé, y no sé Sí. si alguno tiene los números frescos de cuánto es el número de mayo que había programado y cuánto Sí. fue. y el de mayo era 65 que tenía puesta en las estimaciones y ahora el número que cerró como estimado, porque no salió todavía, es 104. Los Ok. números podrían ser un poquito más altos todavía. Es un 80% más, digamos. Sí, estamos hablando de un costo marginal que veían y en la programación estacional para mayo estaba en 130 y está cerrando en 180. Ok. Bien. Con lo cual, aquella industria que se quedó sin contrato y está comprando energía en el mercado spot, está yendo a convalidar esos precios, Sí. 150, 130, $180. Y si está funcionando no tiene más remedio. Y Sí. recordemos que cuando uno dice energía eléctrica en Argentina, está diciendo 60% gas natural. Exactamente. Local, ¿no? Además de que importamos de Bolivia o GNL. Y ese gas natural también es muy interesante ver cómo se han comportado los precios. Porque ahora también hemos quitado el velo, el ibuprofeno, estamos marcando más nítidamente las señales de precio y vemos un comportamiento mucho más dinámico. Se ve nítido en el gas spot, muy nítido, muy volátil, y se ve un poquito menos nítido si uno quiere en los contratos anuales, pero para que tengas una dimensión, la campaña que suele contratarse del 1 de mayo al 30 de abril del año que viene empezó en marzo. En Exacto. marzo se hablaba de un promedio de precio de gas en Neuquén de 1,70. Se cerró mucho más cerca de 3 que de 2. Claro. Exactamente. Cuando Juan habla de este ibuprofeno, digamos, muchas veces es el Estado el que pagó con subsidios ese funcionamiento no libre, digamos, del mercado. Porque si un productor, vos le vas a comprar gas en el spot, en el invierno, para alimentar a Camesa o a una generadora eléctrica, y por ahí te va a pedir hoy 11, 10, 9, 12, $14, el precio que quiera poner. Déjame pincharte, Sí. no es el Estado. Es el usuario Bueno. que no tiene gas en La Matanza, en Chaco, en Misiones, en todo el país. Es el que no tiene gas, que pagó sus impuestos, que también Sí, sí. asumió ese costo Ese para caso- darle gas a los que sí tienen. Entonces, cuando hablamos de ibuprofeno, hay un subsidio cruzado entre contribuyentes y sin duda un subsidio cruzado entre usuarios. Algún día podríamos hacer un dinamo para que elaborarlo bien de cuál es la transferencia de rentas cruzadas que existieron en ese plano, porque da mucha. Y es como lección, debe ser muy interesante, pero son números que estratosféricos, digamos. Yo quería agregar algo con el tema de la volatilidad del precio de la Sí. energía, que justamente ahora en el invierno es tan importante, y es el impacto que está teniendo en lo que es la conformación del precio spot, que es el GNL.
¿no? Porque estamos ante una situación totalmente disruptiva este año, en la cual ahora el GNL debiera encargarse en forma directa a los privados, con todo lo que tuvo esto aparejado. Hoy hay una situación compleja donde los generadores han comprado barcos y a través de Trafigura se entiende que también se ha generado un mecanismo para que adquieran barcos en momentos de criticidad del gas. Y esto va todo a precio. Estamos hablando que con GNL el costo variable de producción de generación ronda solo de combustible entre 200 y 300 dólares el megawatt hora. Porque ahí lo que pasaba es que antes ENAR se importaba el GNL, se lo daba a Camesa a un precio subsidiado, absorbía la diferencia y el CBP, digamos, el costo de la producción, no lo veías ahí. Vos lo que estás diciendo, Nadia, es que este invierno estás viendo esta situación. Lo vamos a ver todo, Nico. Sí. En la factura de nuestra casa y de nuestra industria lo vamos a ver todos. Sí. Lo debiéramos ver todos, salvo lo que, como dijiste antes, los que previeron esto y se adelantaron a contractualizarse. Exactamente, o sea, Sí. ahora fíjense qué dinámico, porque yo me acuerdo, Nadia, hablábamos en febrero de mucha industria, muchos gran usuarios diciendo, che, me quedo afuera en el spot porque veo que este es un año... Eso lo desaconsejé totalmente. Hoy fue 4 meses después, envejeció muy mal esa... Sí, y quisiera, perdón Diego, porque parece que estamos como alarmados o preocupados. Está bueno de nuevo, tendencia y contexto. Hace poquitos años, 5 o 6 años, importábamos 100 barcos de GNL por año. Gracias al superávit energético que tenemos hoy, es mucho menor la importación de barcos, se está estimando entre 20 y 25 barcos para este año, y además esta importación de GNL no va a pegar siquiera en el superávit gasífero, muchísimo menos en el superávit energético. Argentina va a seguir teniendo un superávit energético como nunca en la historia, pese a este cuello de botella del invierno, y es de prever que el año que viene, por eso está bueno quitar el ibuprofeno, el año que viene vamos a necesitar menos GNL, porque nosotros hemos pagado en otras épocas gas a 8 dólares a Bolivia mientras le pagábamos 1 a los productores locales. O sea, hemos financiado la industria hidrocarburífera boliviana y desincentivado a la industria hidrocarburífera argentina. Sí. Y ahora lo que estamos mostrando cuando mostramos este precio de 22 dólares en invierno de GNL, que es el mismo metano que pueden producir en Argentina, es, hey, hagamos lo que haya que hacer, todo lo posible para maximizar la producción argentina, porque realmente es una mega oportunidad tener capacidad de mayor swing en la producción. Lo que necesita el gas argentino es más demanda, no menos demanda. Y hay que trabajar mucho en transformar este recurso en más valor agregado en Argentina también, no solo para exportar. Quiero quedarme un poco con lo de industrias, porque el tema de, por ejemplo, lo que es la ampliación de TGS, que es esta... que va a estar lista el año que viene, eso también va a cambiar y después por ahí cerramos y volvemos ahí. Pero cuando vos decís, Juan, vos ves una industria, tu cliente que dice, che, por ahí me quedé en el spot, o me contractualicé una parte, pero me quedé otra parte en el spot. ¿Qué es lo que estás viendo de tu cliente? ¿Puede costear estos costos estos precios que estaba hablando Nadia recién? ¿O prefiere apagarse, decir, bueno, no sé, adelanto vacaciones, trabajo, cambio los turnos? ¿Qué se hace ahí? 3 cosas estamos viendo. 1, lo primero es, nunca lo vi. Nunca me contaron lo que costaba el GNL. Nunca me contaron lo que cuesta el gas en invierno, porque en realidad siempre en invierno por el swing de la demanda residencial pasa de 20 millones a 90. Sí. Entonces, un país que produce 140 no puede cubrir toda su demanda en invierno, tiene que importar algo o trasladar parte de su demanda a otro lado. El generador se puede ir a gasoil, a fuel oil, a carbón, a donde sea. Pero alguien se mueve. Pero esta señal de precio, lo que cuesta moverse, nunca lo vieron. Ahora lo ven. Entonces, ahora algunos dijeron, no creo que me lo pidan a mí, me voy a jugar, no contrato GNL. Después, cuando vieron que realmente va a ocurrir, hicieron mejor las cuentas y algunos dicen, a 22 no llego, prefiero apagarme. Ok. Otros dijeron, che, a 22 no llego, pero puedo asumir números reales. 10 en el norte, 3 meses, no todo el invierno, pero 3 meses sí. Entonces busco soluciones de pico de invierno también. Entonces empieza a funcionar el mercado y empiezan a tomar estas decisiones cada uno según sus posibilidades y según el tipo de proceso en el que está involucrado. En lugar de que sea un genio, el mago de Oz, en un escritorio determinando qué puede asumir y qué no puede asumir cada uno, cada empresa, cada industria está analizando la realidad
y tomando la decisión acorde a sus posibilidades. Pero- Sí. No, Nico, te agrego una cosa que vas del lado de la energía, no tanto del gas, pero vemos lo mismo, digamos. Mucha industria en enero le decías, contractualiza ahora. A más hay una oportunidad, puedes contractualizar térmica por el sí. MAT y es más barato, hay una ventana de oportunidad. Algunos dijeron, yo prefiero previsibilidad, estoy dispuesto a pagar un poquito más, pero ser previsible. Mi industria, saber cuánto voy a pagar el mes que viene, es un valor agregado. Otros dijeron, no, vamos a ver, y no llegó todavía el invierno. Y era este mensaje, digamos, yo te dejo mi teléfono, llámame a julio, agosto, y veamos cómo te fue. Pero Ahora te van a llamar y ¿qué le vas a decir? ¿Qué puede hacer? yo te aviso, contractualiza ahora. Ok. Esto ahora tenemos un conflicto en Medio Oriente, el año pasado fue Ucrania, el anterior fue COVID. Creo que cada vez más vamos a empezar a ver factores exógenos a Argentina que impactan de alguna manera en el precio del gas y la energía. Y creo que las industrias que otrora pagaban muy poco de energía y con lo cual no les importaba, hoy tienen que tener un asesor de energía adentro, una persona adentro que se ocupe de pagar las cuentas de energía. Eso, digamos, en Europa es muy común. Las industrias tienen un tipo que es el tipo que junta las facturas y se ocupa de pagarlas. Y ese tipo se ocupa de ser eficiente en su... O sea, así como hay un comprador que compra insumos, hoy el principal insumo de casi cualquier cadena productiva es la energía. Y te digo, desde aluminio en aluar hasta el que hace mueble de madera, solo que no se da cuenta. Se da cuenta post-mortem. Entonces, Y en muchos casos el asesor energético es tu bolsillo. Yo tuve la suerte de vivir con mi familia un tiempo afuera, tuve un problemita en una canilla en la cocina y al mes siguiente me llegaron 800 euros de factura de Claro. agua. Tremendo. Nunca más me olvidé Claro. de repararla a tiempo. Entonces, muchas veces el asesor es ver la señal. Igual estamos hablando de productos de energía. Cuando nosotros vemos estos costos energéticos de invierno, no olvidemos que el promedio del costo del gas en Argentina está bastante por debajo de los $3 si miramos cómo empezó la campaña y dónde terminó. Claro. Cuando miramos contra quién competimos en la región, todos esos, con el mismo fenómeno global de la guerra en Medio Oriente y demás, están hablando de 10 más lo nuestro. Entonces, Argentina tiene una oportunidad energética para transformar energía en valor agregado, pero extraordinaria. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque hoy sí somos superavitarios. Totalmente. Puedo agregar algo acá, hablando de la visión del gran usuario, ¿no? Lo que yo noto es un poco de miedo al cuco, decir esto hasta cuánto es real y cuánto no. Y el tema de que las cosas se van dando un poco sobre la marcha, donde las reglas no son claras incluso cuando están pasando, porque la asignación de los barcos todavía hoy es complejo y se está viendo y se va cambiando. Entonces, incluso la industria no termina de entender bien qué es lo que realmente es correcto, qué decisión. Bueno, ok, me quiero mover porque entiendo que algo tengo que hacer, pero realmente no entiendo hacia dónde. E incluso eso, darse vuelta y poder explicarlo internamente, decirle, tenés que pagar 25, 26 dólares el millón de BTU cuando tengo un contrato de 3 dólares, por decir algo, anualizado, explicarle que ahora vas a tener una ventana que nunca existió, siempre existió como cuco, pero que ahora te la van a aplicar porque las distribuidoras no tienen el transporte. Cuando vos querés llevar todo eso, realmente pasa como pasó con la energía y los contratos, un poco de no lo creo hasta que no pase. Y convalidar esto también, ¿no? Pero ahí hagamos un punto. Esa curva de aprendizaje que implica un cambio de régimen, un cambio de paradigma, ¿en qué punto estamos en esa curva de aprendizaje? Ya transitamos una parte, vos ves que la mayoría del universo, del ecosistema de grandes usuarios, por lo menos se dio la cabeza de decir, che, me tengo que poner a mover. Eso es. Digamos. Eso, o sea, hoy saben que tienen que moverse, hoy están preocupados porque saben que si no hacen algo, van a terminar quedando o sin abastecimiento o con un abastecimiento muy oneroso. Saben que tienen que hacer algo, todavía están... que es entendible, o sea, nosotros estamos en el mercado y me van a decir ustedes lo que piensan, pero realmente es un día a día y a veces lees 2 veces las cosas y decís, ok, ¿qué están queriendo hacer? Y mañana lo cambiaron y entonces es eso lo que están. Todavía les falta terminar de bajar todo. ¿Coincidís, Juan? ¿Ahí? Sí, en líneas generales creo que ya hay, de nuevo, el bolsillo es un gran educador y cuando la señal de precio aparece suele ser contundente el aprendizaje, ¿no? Y ciertamente, mencionaba Diego y me hizo mucha gracia porque en verano nosotros teníamos bloques de energía para comercializar y decían, espero que pase un poco los meses y más en invierno me contrato. Exacto. En el verano hasta diciembre hubo varios meses donde el precio del gas estaba abajo de $0.5 por millón de BTU en el spot. Entonces, parecía
como una señal que no estaba del todo nítida. Y de a poco se fueron ordenando las cuestiones y, bueno, se aprendió muy rápido. Puede ser que pasemos un invierno más duro, pero creo que ya se va a incorporar en la cultura de la empresa. Tengo que tener buenos contratos y buenos proveedores. La regulación va avanzando hacia esto. ¿Qué falta? Bueno, más proyectos como almacenamiento vía Gamesa, que va a pagarse por toda la demanda con un cargo de confiabilidad, y más proyectos también de nuevos generadores que puedan ofrecer nueva energía para ofrecer energía competitiva. Y las señales de precio que estamos viendo hoy son súper atrayentes. Yo invito a cualquiera que esté mirando esto, entre ahora, en el momento que lo vea, ahora, a Gamesa y dígame, bajando scroll down un poquito, cuál es el costo marginal horario en dólares por megavatio hora. Y muéstrelo a cualquier amigo que vive en el exterior. Van a venir corriendo a invertir, van a querer venir a poner bicicletas para capturar esos precios, para pedalear y capturar esos precios, porque son precios espectaculares, porque Argentina tiene un sistema eléctrico detonado. Son muchos años de detonar el sistema eléctrico y de falta de señales para invertir. Entonces, miren los costos marginales reales que estamos viendo. Miren la tasa de falla. ¿Cuántas horas por año fallan las mejores distribuidoras del país? Nor, Sur. Y después imaginen, los que no viven en el interior, cuál es la tasa de falla en el interior. Ya está todo por arreglar. La inversión que tiene que venir es gigantesca y no se va a realizar con precios bajos. Va a ser precios que atraen inversiones. Ahora, Juan, ahí, cuando vos decís, bueno, necesitas que el sistema pueda ir digiriendo esos precios marginales y que en ningún momento no te atragantes o no tener un sacudón que te vuelva a foja cero, digamos. O sea, ¿cuánto te preocupa, por un lado, esa situación de que, porque vos, para que eso avance y que haya credibilidad, vos deberías poder trasladar esos marginales a la industria? ¿Lo vas a hacer? Veremos políticamente qué invierno tenemos. Esa es una pregunta que le quiero hacer, digamos. Porque una cosa es, tengo un invierno complejo donde tenga cortes, restricciones, me corten la distribuidora, me corta gas por un contractualizado, tengo problemas de energía. Otra cosa es una cosa masificada donde hay un problema que se transforma en un hecho político, digamos. ¿Eso lo ven o no? ¿Ven esa posibilidad o no lo ven algo tan crítico, tan ácido? Siempre depende, y quiero escuchar también a los chicos, aporto mi punto de vista, siempre depende del marco contextual en donde uno está parado, y creo que el marco es bastante razonable porque se educó, podríamos decir, un poco cerca del frío, pero la verdad es que se educó y todo gran usuario sabe que tiene que estar muy alerta al tema del gas, y a diferencia de otros años, todo gran usuario sabe que si le dicen cortá, cortás. Otros años hemos escuchado grandes usuarios que decían cortá y me hago el tonto, le planto un contenedor arriba del medidor, cualquier cosa. O distribuidoras diciendo no puedo cortarle porque tengo que entrar a una planta y no tengo la habilitación de la claro, civil. Bueno, ahora eso está en boca de todo el mundo. El transporte no alcanza para todos, el transporte de gas, y por ende puede haber momentos en que tenés que cortar. Y el antídoto último, previo al corte, es comprar GNL. Algunos ya están diciendo, yo GNL no voy a comprar porque no me dan los números, cortaré cuando me toque cortar. Entonces, salvo un invierno con una acumulación de días que se mide en heating days, exacto, ¿no? Sí. De días donde vos requieras uso de calefacción muchos días seguidos, deberías poder maniobrar razonablemente con cortes. Primero al interrumpible, después al firme con ventana, después al firme, y tratando de no llegar nunca a cortar en ningún lugar del país al ininterrumpible, que fue de hecho histórico cuando ocurrió en Mar del Plata, porque no tiene que pasar nunca y fue algo que no debería ocurrir. El año pasado. ¿Coincidís ahí, Naya, con el diagnóstico un poco? Sí, a ver, lo que es en gas está mucho más... hace años que se hacen los comités de emergencia a través de los cuales se definen las reglas, todos tienen claro que cuando hay que parar y es por una cuestión de protección del sistema, de las presiones en el gasoducto, porque con eso, con el line pack y las presiones en el gasoducto es con lo transportás. Entonces no puede quedar zonas residenciales sin la presión porque se te empieza a caer se cae en un edificio el gas en Capital y volver eso a recuperar el gas es monstruoso lo que requiere. Entonces, bueno, está muy, muy claro, más allá de las penalidades, acatan.
En energía eléctrica eso así no lo tenés, es distinto y bueno, salen estas opciones de gestión de demanda como la resolución la 379. Sí. Bueno, tenés otras herramientas, pero porque es distinto incluso el sistema. En el gas hay una prolijidad que está asociada al riesgo que tiene asociado, ¿no? Un corte de gas para un residencial. Totalmente. Pero bueno, la verdad que nada, en este momento a nivel precios, o sea, lo que es técnico es esto que estamos hablando. Lo que es precio va a ser duro este invierno. En precios la industria está atacada de los dos lados, desde el GNL y desde el precio que va a haber en la energía si no está contractualizado. Así que va a ser duro el invierno a nivel precios, ¿no? Pero Nico, en esta línea también empezás a ver industrias que empiezan a pensar en las baterías como UPS, digamos. Hay muchas industrias que dicen, yo no estoy teniendo, desde mala calidad de energía que tengo microcortes y necesito algún tipo de UPS de potencia, hasta industrias que dicen, mira, yo tengo medida, mi falla eléctrica de red es tanto y pese a eso puedo invertir en poner baterías yo a mi propio costo. Después veo si además puedo vender potencia o puedo vender otra pero me sirve como mega UPS en mi propia industria. Pero ¿cuál es el universo de empresas o de industrias que pueden estar explorando esta las alternativa? enormes, digamos. ¿Pero puede ser 500 empresas a nivel país que hagan eso? Calculo que sí. Sí, yo desde el punto de vista de comercializador vemos casi todos nuestros clientes gas y energía eléctrica que tienen plantas, digamos, de 100 kilowatts o 200 kilowatts para arriba. Es muy raro no encontrarte con grupos diésel de respaldo o grupos a gas de respaldo. Entonces, todos esos son reemplazables, digamos, directamente. Sí, o junto con. Si ya lo si no es un rental, ya lo compraron, bueno, le ponen un UPS, una batería adelante, y primero toma la batería y de última del grupo. Y los economics del proyecto te cierra mucho más con una batería que con un... Vamos a ver el sobre B. Bueno, hay que verlo, pero es una cuestión de tiempo, digamos. Una cuestión, pero de tiempo muy corto, de 6 meses, de un año. O sea, en Alma GBA el precio de corte fue $12.500, en Alma Sadi el techo fue $12.500, va a estar por debajo de eso, pero en menos de un año vamos a encontrar de vuelta, e incluso con costos más altos en CAPEX por temas de tarifas en China, vamos a ver precios más competitivos que en Alma GBA. En el interior del país, en proyectos más chicos. O sea, vos no ves que esos precios que, lo decía Juan recién, vos tuviste la apertura de sobre A, 8.300 megas de oferta cuando buscabas 700. Ahora, el 24 de junio creo que se abren los sobres con las ofertas económicas y ahí el gobierno va a tener que adjudicar, creo que el 6 de julio o 8 de julio termina adjudicando. La pregunta concreta es, esos precios que uno imagina que van a ser muy competitivos por el nivel de presentación de oferta que tiene. Claro. Muy, muy competitivo. ¿Vos ves que todavía puede ser más competitivo en 1, 2, 3 años o no lo sé, calculo. Mira, lo que decían antes. Gamesa con renovables hizo algo que lanzó 2, 3 licitaciones y después se corrió y dijo, a partir del mercado funciona. Y hoy funciona. Funciona espectacular el máster. Y en este momento hay demanda y hay oferta y se encuentran en algún punto y compiten con la térmica. Y hoy el megavatio hora es el megavatio hora. Si no tenés un mandato de bajar carbono en tu red, podés ir a competir y vas a encontrar precios competitivos de las dos tecnologías. Si ahora lanza 700 megas, adjudique lo que adjudique, por ahí hace una licitación más o dos, pero en algún momento lo que decía Juan, el mercado privado se va a encontrar en mejores tarifas, en mejores condiciones, y va a haber un mercado privado de almacenamiento, de potencia, como quieras, que va a funcionar, no tengo dudas. Ahora, ¿qué harías? Porque esta es la pregunta. Vos ponele que vas a tener precios competitivos ahora. Y vos ves que al Estado argentino, nosotros como país, la última licitación que se hizo fue Terconf para instalar cerca de 3.000 megas de potencia. Quedó inconclusa en la firma del gobierno de Alberto Fernández. Cuando asume Eduardo Rodríguez Chirilo, toma la decisión después de algunos meses de cancelar ese proceso y te quedaste sin proyecto para ampliar el parque de generación. Este año, este gobierno, 2 años y medio, todavía no hizo nada en ese plano. Va a avanzar con una licitación de un servicio de confiabilidad, digamos. No se sabe bien de qué manera, pero quiere avanzar rápido. En los próximos 3 meses, 4 meses quiere tener un pliego en la calle seguro y después hacer licitaciones trimestrales para demás. Con lo cual, ahora lo que yo me pregunto es, si vos tenés continuidad política, eso va a ir bien. O sea, probablemente tengas una inercia porque ya tenés Almazadi y demás. Ahora, si vos tenés un recambio político como la Argentina suele tener, estos movimientos pendulares donde va para un lado o para el otro, yo creo que nosotros también una forma de aprender de esos movimientos pendulares, que ojalá no los tuviéramos, pero los tenemos y en los últimos años, en las últimas décadas, vos tenés que aprovechar las ventanas de oportunidad que tengas reales. Entonces, si vos ves Brasil,
Brasil lanzó una mega licitación para instalar 20 gigas de 20.000 megas de potencia, precios arriba de $30.000 el megawatt mes, si no estoy diciendo mal. Sí, más o menos. Más cerca de 40 que de 30. Y vos ves precios que están en 9.500, 10.000, no defendés la posición de que, che, ¿por qué no adjudicamos un poco más de esto y ya nos cubrimos? Porque es un sector que, vos lo decías antes, Diego, o sea, estás justito con una industria que no te está tirando, con una economía que no te está tirando con todo, no te sobra nada. Ese termina dependiendo mucho de Brasil. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿no adjudicarías un poco más de lo que es baterías para descomprimir un poco el sistema? Mira, hay algo interesante de Alma Sadi, que es, en Alma GBA casi todo competía entre sí porque era un territorio muy chiquito. Acá tenés proyectos en Chaco y en Entre Ríos, que naturalmente no compiten por el uso de la red. Entonces, ser capaces de adjudicar proyectos en diferentes regiones, al final, incluso desde la operativa. Gamesa todavía no operó baterías porque no se construyó ninguno, pero ha empezado a operar en el corto. La operación, esto pasaba en las renovables, de muchos proyectos en diferentes regiones, hace que vos tengas una estabilidad más o menos de una potencia firme administrable. Estoy seguro de que desde el punto de vista del sistema, el sistema necesita más de 700 megas. Hay que ver cómo geográficamente se reparten, porque si los mejores 700 megas están en Chaco es un problema y hay que adjudicar mucho más. Ahora, si está medianamente repartido, es un buen aprendizaje. 700, 1000, lo que tengo claro es que hace falta más y que las ofertas van a ser competitivas en el mercado. Tal vez Gamesa lo que quiere decir, bueno, lanzamos la primera y a partir de ahora va a ser al privado. O sea, hay gente que ofertó en esta licitación sabiendo que no iba a ganar, pero para empezar a meterse en el tema de baterías. Hay mucho aprendizaje en esto. Entonces, no era muy complicado presentarse, los requisitos técnicos no eran altísimos. Entonces hay gente que dijo, bueno, empecemos a trabajar con esto, porque tarde o temprano vamos a tener que poner baterías en la red, en nuestra operación, incluso en vaca muerta, digamos. Uno va a empezar a ver baterías en sistemas o en sistemas aislados o en redes, que no es para lo que está pensada la licitación. Entonces, empecemos a aprender a costa de reglas claras. En esta licitación las reglas eran muy claras, el precio por potencia, entonces es casi como una máquina térmica. Hay algún pago menor, pero yo pongo 50 megas, 4 horas, me pagan 200 megavatios hora. Al precio que oferte, y si gano, es muy estable, incluso desde el punto de vista de financiación es fácil. Vos ves otros mercados que empiezan con reglas complicadas, que te pago la energía una hora, te tomo la energía otra, y no se pueden financiar. Y en Argentina, de Alma GBA, se están cerrando financiaciones de todos y empezando la construcción, y Alma SAI los vamos a ver muy rápido. Alguno va a estar operativo el 1 de enero del año que viene. Totalmente. Sí. Y sí, y encima tiene beneficio, mientras antes arranque mejor, así que es casi que es un juego contra el tiempo. Y ahí lo que quería agregar, que creo que es interesante como mensaje, ¿no? Que los proyectos que no se adjudiquen incluso pueden ser interesantes para las provincias, para mejorar situaciones de calidad, porque muchos de estos proyectos eran viables solo si te conectabas a través del sistema de distribución, sin tener que hacer directamente al SADI. Entonces, creo que las provincias tienen acá un ejercicio hecho, lindo, ¿no? De empresas interesadas en la zona con proyectos analizados que de última, si por precio o por lo que sea no quedaron adjudicados, es interesante acceder a eso y poder ver proyectos. Totalmente para las provincias y también para algunos grandes usuarios, porque Totalmente. al ponerse sobre la mesa el costo de inversión y operación y con qué tarifa se repaga, yo miro mi factura de energía eléctrica, miro el costo de potencia que estoy pagando, el cargo de capacidad, o el costo de potencia, sobre todo en horario pico, digo, bueno, si yo puedo afeitar este costo en un 20%, 30%, lo repago en cuánto tiempo. Ese ejercicio, sin todavía la información de esta licitación, ya lo están haciendo varios grandes usuarios. Y incluso generadores, digamos. Yo estoy seguro que casi todas las plantas renovables que empecemos a ver de ahora para adelante Sí. ya están gestándose, al menos desde el desarrollo con baterías. Porque es esto que dice Juan. ¿Cuál es mi costo de invertir en potencia? Si yo puedo vender renovable 24/7 o algo parecido 24/7 a un precio competitivo, ya no vamos a hablar de renovable y no renovable térmica. Hablaremos de energía. Algo pasa en Chile. Chile hoy se habla de energía y las licitaciones son por megavatios hora. Da igual. Sí. Quiero, para ir cerrando, dos cuestiones. Primero, preguntarte a la mesa, el gobierno quiere avanzar con esta licitación de un servicio de reserva de confiabilidad. Así lo llaman quienes están pensando. ¿Qué características debería tener ese proyecto para que funcione, para que pueda avanzar? Bueno, ya en la resolución 400 estaba pensado, ¿no? Como un cargo de confiabilidad. Lo que hay que ver es si ese cargo de confiabilidad, que es un premio por potencia, que se paga además de la potencia base, además de los $5.500 más los 1.000 adicionales, estos otros 9.000 van a ser solo 9.000, o si va a haber un multiplicador.
Y ese multiplicador sí va a correr para el que se instala más rápido, para el que ofrezca, no sé, menor plazo durante el cual recibe este premio, en principio es hasta 10 años, o qué incentivo se pone. Y después la diversidad de cuáles son las condiciones puntuales en las cuales yo puedo ofrecer instalarme. Porque hoy, como no hay ejercicio de esto, de trabajar a mercado, no está tan nítido cuáles son los mejores sitios. Hay una referencia, está la TERCONF, pero la TERCONF no premiaba eficiencia, premiaba más que nada la disponibilidad. Entonces hay mucho diésel ahí. Y a priori no querés usar diésel para darle confiabilidad al sistema eléctrico, querés usar gas natural. Entonces tenés que combinar la capacidad de los ductos con la capacidad de las redes. Bueno, ahí creo que la primera va a tener que ser un poco más generosa, quizás, como suele ocurrir, y después las licitaciones trimestrales que vengan después van a ir ajustando un poco. Como en todo, el que primero entra seguramente se pueda demostrar una mayor audacia y llevar un premio un poco mayor también. ¿Sí? ¿Esta mesa? ¿Sí? Y también va a ser importante, digo yo, a lo que sea que vayan a remunerar en potencia, va a ser qué tecnologías van a ser posible ingresar, ¿no? Porque si sigue siendo los 9.000, los térmicos no les van a dar los números, por más que tengan los $12 aparte de potencia. Y bueno, batería ya vemos que un poquito más, pero capaz que con 9.000 se puede llegar. El tema es eso, a ver, entender qué va a ser, o sea, el número que pongan va a definir qué tecnologías van a ser. Es que lo que les va a decir los dos son reglas claras, o sea, son $9.000 por megavatio hora de potencia. Batería sí, batería no, digamos, qué tecnologías entran. Y la velocidad. Esto, hay una diferencia muy grande entre lo que es potencia proveniente de baterías, que como te digo, en 6 meses, 8 meses tenés un proyecto operativo, versus lo que puede llevar un proyecto de gas o térmico en general. Entonces creo que va a haber, si esto funciona, vamos a tener 7.000 megavatios no adjudicados en Almazadi, esperando. De hecho, hoy te dicen, yo estoy esperando que eso se reglamente para ir a presentarme. Los desarrollos que ya hicieron, los que no adjudiquen van a estar preparándose para esto, con lo cual puede haber una reacción muy rápida del mercado, con reglas claras. Para cerrar, Juan, lo hablamos antes de entrar, digamos, ahí a veces cuando hablamos de qué manera, si uno empieza a tener una mayor vitalidad de los actores privados involucrados en los sectores, hay proyectos que uno los ve estancados o medio arrumbados porque no está la fuerza, no está la idea, no hay una idea creativa para ponerlos en marcha, y quedan durante años sin generar valor para el sistema. Ustedes, además de ser un trader de energía, hace rato vienen evaluando un proyecto para darle cierto sentido a PIAP, que es una planta de agua pesada en Neuquén, que en su momento, no me acuerdo cuándo se diseñó esa planta, pero debe ser 50, 40 años. Se inauguró en 1993. Ok, 93, perfecto. ¿Y está sin actividad desde hace 10 años? 10 años prácticamente, va a cumplir ahora en pocos meses. Antes de eso, a veces parece que los proyectos son absolutamente inviables por el contexto y porque nos condicionamos en nuestra mirada. Cuando Saesa empezó a mirar el proyecto Uruguayana, una central de 640 megas en Brasil, no hubo nadie que me dijera que le parecía razonable. Y no solo la compramos, sino que logramos exportar gas en un contexto bastante distinto, ¿no? 2021, no teníamos el superávit energético que tenemos hoy, y la logramos poner en marcha y hoy funciona, integrando el sistema gasífero de Argentina con el sistema energético de Brasil. Parecía medio imposible. Y se pudo hacer con un equipo de ingeniería muy bueno de una empresa llamada Spark. ¿Y qué es lo que están pensando ahora en PIAP? O sea, ¿también bueno, con Spark, de la mano con Spark detectamos esta otra realidad. Argentina tiene la planta industrial de agua pesada más grande del mundo. ¿Del mundo? Más grande del mundo, la única del hemisferio sur. Y ha sido capaz, en 1998, de exportar agua pesada al mundo. ¿Qué es agua pesada? Podría venir un ingeniero químico y darme una lección, pero quiero hablar en términos energéticos. Es gas y energía. Es vaca muerta transformada en valor agregado. Vaca muerta transformada en trabajo, desarrollo y exportaciones. Fortalecer relaciones comerciales con el primer mundo y fortalecer la balanza comercial energética. El agua pesada tiene muchos usos. El que más nos suena, porque tenemos centrales nucleares, es la utilización del agua pesada en generación de energía eléctrica vía centrales nucleares. No todas las centrales nucleares usan agua pesada, alguna tecnología sí la utiliza, que está aquí en Argentina, en India, en Canadá y en otros lugares. Pero el agua pesada también se usa para nuestra salud.
Se usa para medicamentos, se usa para inteligencia artificial como semiconductores, microchips. Para los estudios cuando uno va a hacerse una resonancia magnética, ese aparato necesita utilizar agua pesada. Entonces, hay una demanda creciente de agua pesada y cuando nosotros empezamos a hablar con los compradores, porque queríamos ver si era viable reactivar PIAP, hay que hacer una inversión de más de 120 millones de dólares porque hay que modernizarla. Es una planta que no tuvo grandes inversiones. Pensá que entró en operación comercial en el 93. Llegó a su pico en el 98, 196, casi 600 toneladas exportadas. Sí. Y después tuvo periodos de cero producción y periodos de producción muy discontinua y pequeña. El último fue en 2017. De hecho, yo tuve oportunidad de conocerla porque el gas a la PIAP en 2017 se lo vendimos nosotros, desde Saesa. Mirá. Y sufrimos bastante para cobrar. Entonces dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y cuando armamos la comercializadora internacional, también nos pusimos a buscar qué off-takers de agua pesada hay en el mundo. Y hay un consenso global, sobre todo en industrias vinculadas con el farma, con la salud, con la biotecnología, de que hay un faltante de agua pesada en el mundo. Hay una necesidad de agua pesada en el mundo. Argentina puede entrar en pocos meses al top 5 de producción de agua pesada en el mundo. O sea, Vaca Muerta puede entrar al mundo del farma, de la salud, de la biotecnología, vía agua pesada en poco tiempo y con una inversión muy razonable y generando 200 puestos de trabajo que agreguen valor en Arroyito, Neuquén. Porque, Juan, ahí, digamos, la estructura de costos, no vamos a poner en detalles, pero es similar a la que puedes tener en petroquímica o una, no sé, una poliolefina, donde el gas natural es un 50, un 60, un 70% de los costos tan importantes en el PIAP también, ¿o no? Sí, yo lejos de ser ingeniero, Sí. así que para los detalles Spark, que sí lo son, pero sí hicimos un estudio porque somos obsesivos de transformar el gas natural en algo de mayor valor agregado. Exacto. ¿En qué podemos transformar el gas natural? Y cuando uno le pregunta, incluso a Claude, si quiere, menciona dentro del cuadrante bien arriba y bien a la derecha el agua pesada, porque tiene una incidencia muy fuerte, el gas y la energía, en la elaboración de agua pesada. ¿Y cómo tienen previsto avanzar, digamos? Es una iniciativa privada que tienen ustedes con Spark y se la van a presentar. ¿Eso es gobierno provincial? ¿Eso es gobierno nacional? ¿Eso ustedes? No sé con quién articulan La PIAP ahí. es del Estado Nacional, es Bien. de la CENEA, Sí. y nosotros ya presentamos el 19 de mayo, ya que cumplíamos 20 sí. años, Sí. presentamos la iniciativa privada formalmente con todos los antecedentes y todos los estudios necesarios para esto, y estamos trabajando en proponer las primeras visitas técnicas. La idea es durante unos pocos meses, 6, 8 semanas, trabajar en una revisión técnica integral de la planta para hacer una línea de base y determinar ambientalmente y técnicamente cuáles son los pasos, los plazos y las inversiones necesarias para llegar a full operación. Idealmente son 2 líneas de producción, poner primero una línea de producción en operación y después la segunda. Y el mercado mundial, ya nos han firmado los MOUs y nos siguen invitando a incrementar la velocidad y el volumen de agua pesada. Hay un apetito por agua pesada argentina muy significativo. Juan, ¿y cuál es porque la verdad que no sabía nada del proyecto, con lo cual te pregunto bien, a ver, vos presentaste la iniciativa privada, ahora CONEA lo tiene que evaluar, si dice, che, acá hay valor, tiene que licitar ese proyecto para ver si alguien se presenta o directamente se lo puede adjudicar a ustedes, ¿no? No, por supuesto que tiene que haber una licitación pública, Sí. Probablemente nacional e internacional, para quien quiera ser el concesionario de este activo que es público. O sea, la PIAP va a seguir siendo propiedad del Estado Nacional, Bien. tal como cualquier otro activo que está concesionado. Solamente va a ceder la operación y comercialización del producido, pero no el activo. El activo va a seguir en propiedad del Estado Nacional. Se hace esa licitación, obviamente que elabora, que diseña la iniciativa privada, tiene esa ventaja de que haberlo trabajado. Tanto Saesa como Spark son adjudicatarios o concesionarios de la planta. ¿Cuánto tiempo te puede llevar volver a poner en producción con los estándares que te piden tus off-takers de Europa o de otras partes del mundo, digamos? Tenemos una estimación en nuestra línea de tiempo de 36 meses y alguna estimación sin base científica todavía, porque dependemos de las visitas técnicas, de que la primera línea de producción podría estar un poco antes, ya produciendo y entregando agua pesada. ¿Qué es lo que más te preocupa del proyecto? Porque uno lo escucha así, decir, está cerradito, es una planta que no tiene valor, y lamentablemente no
la CONEA nunca le encontró la vuelta, se pensó en reformularla, en transformarla en una planta de fertilizantes en su momento. Ninguna de esas ideas fungió, machó para algún lado. ¿Qué es lo que te preocupa a vos para que este proyecto pueda tener éxito? Se pensó transformarlo en una planta de fertilizantes en un momento en que no teníamos tanto gas disponible. Sí. Hoy es otro momento y podría, la PIAP también, como dentro del proceso hay una producción de amoníaco, podría tener una parte del CAPEX de una planta de fertilizante ya avanzado. ¿Dentro de del alguna proyecto de manera. ustedes también está pensado esto o no? Está mencionado, pero sería muy poco serio decir que es viable. Okay, bien. Una planta de fertilizantes requiere un estudio de ingeniería mucho más sofisticado del que se puede hacer en unos meses, entonces va a tomar tiempo. Pero ¿qué es lo que me preocupa? Solamente una cuestión humana, vencer la inercia, vencer el no es posible, es muy complicado, hay mucho interés, mucha tensión en juego. Nosotros creemos que con foco tenemos los compromisos de inversión, tenemos compromiso de provisión de gas, tenemos compromiso de compra del agua pesada y un esquema para desarrollar todo el financiamiento necesario para ponerla en marcha. Con foco y determinación creemos que en menos de 3 años podemos estar entregando agua pesada al mundo y estar en el top 5 del mundo en agua pesada. Lo que me preocupa es la tarea de evangelización, igual que nos pasó en Uruguayana, de convencer de que esto es posible y que es bueno para todos. No es que a algún trabajador no le va a convenir. Hoy podría tomar más trabajadores de lo que tiene y es que esos trabajadores no estén cuidando una planta inactiva, estén agregando valor concreto. Ojalá ese proyecto de esa iniciativa privada el Estado lo evalúe y lo más rápido posible. Cuando hablamos a veces de discutir sobre la agenda energética y marcar algunos temas que parecen de segundo o tercer orden, las líneas técnicas del Estado están pauperizadas también con el paso de los años. Si uno mira que la iniciativa privada de TGS, que es ampliar un sistema de transporte troncal de gas natural, que no es tan complejo, digamos, tardó más de un año, o sea, vos decís, che, pero pucha, ¿cómo puede ser que tardemos tanto tiempo evaluando una iniciativa privada que después tenés que llamar a la licitación? No es que le estás dando la obra al privado, como acá, lo mismo con Saesa o Spark en el caso de avanzar. Ojalá esta obra no se tarde un año en evaluar esa iniciativa privada, sino que sea una cuestión de meses y ya poder estar en movimiento, digamos. Ojalá que sí, por 2 motivos. El primero es porque podemos frenar el proceso de mantenimiento que algún deterioro seguramente trae, entonces cuanto antes mejor. Y segundo, porque podemos poner en valor recursos naturales argentinos y generar trabajo y valor agregado cuanto antes. Totalmente. Che, de mi parte me excedí de tiempo, pero era un lujo y la verdad que de vuelta teníamos pendiente hacer un debate de energía eléctrica. De hecho, con Nadia estamos hablando de poder ver si hacemos un espacio donde regularmente se discutan temas de energía eléctrica, porque son temas muy complejos. Muchas veces se te basan los títulos sobre si la guerra, no la guerra, sobre si el precio del combustible está más caro o está más barato, si el precio del crudo, que son temas que por ahí llegan más fácil al público, pero acá hay mucho valor y lancémoslo ahora después del invierno, digamos. La idea es, me preguntaste después del invierno qué, lancémoslo ahora el con el timing, precio del invierno. el timing es perfecto, así que bueno. Nada, de mi parte agradecerle siempre del otro lado. Este es un Dínamo especial, sabemos que es más complejo de indagar, de hurgar, de entender, pero también genera valor y de alguna forma siempre tratamos de acercar estas agendas a las audiencias, así que nada, de mi parte como siempre, un placer. Chao, chao.